le vamos a pedir, me leyó la mente. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro del Departamento de Enfermedades Intersticiales. Gracias por estar presentes. Hoy tenemos una actividad muy interesante porque vamos a discutir dos casos desafiantes y en esta actividad hemos, como venimos con esta idea de rotar, ¿no? Ir rotando por equipos de diferentes países. Eh, Hoy también nos toca un cambio de país, vamos siempre rotando de país en país. Antes de avanzar a la agenda científica que la va a comentar Esther, yo les quiero hacer unos avisos parroquiales para que recuerden el registro el que está activo ahora es el SCLEPIT, en el cual tenemos que poner foco para la carga de pacientes, el registro de esclerosis sistémica con enfermedad intersticial de Latinoamérica, que creemos que va a ser un éxito como ha sido el resto de los registros, pero para que eso suceda necesitamos, por supuesto, de su colaboración, así que por favor pónganse en contacto si tienen alguna duda, si falta la autorización del comité en su país o si tienen alguna duda de cómo avanzar en el registro, porque lo que queremos es, por supuesto, lograr un buen número de pacientes y poder sacar información útil para la práctica diaria, como la estamos logrando de a poco con el REGINA. El REGINA, recuerden que es el Registro Iberoamericano de Neumonitis por Hipersensibilidad, y ya estamos en la etapa de corrección de datos. Ustedes habrán recibido la mayoría ha recibido mails donde le pedimos que hagan pequeñas correcciones de los casos que han cargado en el Regina. Eh, Estuvimos haciendo un trabajo muy duro entre Laura Alberti, Esther, yo, y bueno, somos Paulo Miranda, Guillermo Viridi, somos varios los revisores de los casos y bueno, implica mucho trabajo y hemos revisado caso por caso y nos faltan algunos pequeños detalles que se los hemos pedido por mail personalmente a cada uno de ustedes. Si pueden, por favor, ingresen nuevamente a RedCap y corrijan esos pequeños datos, así tenemos datos de mayor confianza, porque el Regina tiene más de 1.200 casos cargados, realmente es un registro impresionante, gracias a la colaboración de todos ustedes y esta es la etapa que nos exige un poquito más de nosotros para tener esa información de calidad que realmente necesitamos. Así que bueno, cuando tengan un tiempito, por favor, tenemos tiempo hasta el 15 de septiembre para hacer estas correcciones. Por favor, ingresen a RedCap y corrijan esos pequeños datos que les hemos enviado por mail. Ahora sí le doy la palabra a mi querida Esther Tavera, quien nos va a comentar la agenda científica del día de hoy. Pues contentísimo de que la edición de esta reunión bimensual nos la comparta Venezuela. Gracias a los venezolanos que están con nosotros, esto une fronteras y el intersticio no descansa y no las tiene. Entonces, gracias porque van a compartir dos casos desafiantes. Para dichos casos, tenemos el número uno, que lo presenta la doctora Lerida Padrón, de neumóloga intensivista la Policlínica Metropolitana Clínica Santa Sofía. El caso número 2 está el doctor Ali García Calvete, neumólogo intensivista del Hospital José Ignacio Baldo El Algodonal, Caracas. Con ellos van a compartir el escenario el maestro Francisco Faicán, un abrazo grande, profesor, radiólogo de tórax y cuerpo, intervencionismo, exdirector del Departamento de Imágenes ALAT, labora en el Instituto Diagnóstico por Imagen y director de posgrado de radiología de la Universidad Católica de la Cuenca en Ecuador. La reumatóloga, la doctora Linda Bello, de Venezuela, internista del Hospital Miguel Pérez Carreño. Y tenemos un neurólogo invitado por Venezuela, el doctor Richard Serrano, internista, neurólogo del Hospital Vargas de Caracas. Bienvenidos todos, agradecidos el Departamento de Enfermedades Intersticiales ALA por
compartir con nosotros sus casos desafiantes. Doctora Lérida, el escenario es suyo. Hola Esther, muchísimas gracias. Un placer compartir con todos ustedes. Eh, si me avisan cuándo puedo compartir pantalla para que comencemos en aras del tiempo. Listo. Listo, ok. Compartir pantalla. Ajá, aquí está. Compartir. Dame un segundito para abrir la presentación. Ok, bueno, vamos a comenzar con el caso y ya, pues, en aras del tiempo, ya yo voy a colocar mi em, cronómetro. Fíjense, el caso que presento esta noche se trata de una paciente femenino de 56 años al momento que acude a mi consulta, eso es en abril del 2021. Es una mujer sin antecedentes patológicos, originaria de Portugal, niega hábitos tabáquicos, alcohol de forma ocasional y no es sedentaria porque practica yoga. Y se refiere a sí misma como asintomática desde el punto de vista respiratorio. Sin embargo, cuando hacemos el interrogatorio por sistemas, podemos ver que tiene tos matutina no productiva, la cual dice que es ocasional, pero de larga data. A esta paciente asintomática se le solicita en el año anterior, en diciembre del 2020, en noviembre del 2020, una rayos X de tórax para una evaluación preoperatoria. Pues, realmente se iba a realizar una extracción de prótesis mamarias. Al momento que la evalúo, que yo la veo que ya viene a mi consulta, la paciente tiene un examen físico normal, no hay nada de la ocultación, tiene algunas lesiones en piel y estas son las lesiones que pueden ver allí, son lesiones en placas serpiginosas que están en rostro, era lo positivo al examen físico, y en la región posterior del tórax. eh, Inclusive a nivel de cicatrices que tenía por algunos cortadas previas, se veían esas imágenes tipo, esas lesiones tipo queloide. Y esta es la rayos X de tórax de noviembre del año 2020 por el que le solicitan una tomografía. Le doy el pase al doctor Francisco Faicán, que nos acompaña para la descripción radiológica. Hola, muchas gracias. Un saludo a todos, gracias por la invitación. Bueno, esta es una radiografía póstero anterior de tórax de noviembre del 2020. Lo que llama mucho la atención es una opacidad, si ustedes se fijan, adyacente sobre el ilio pulmonar izquierdo, adyacente a la pleura derecho, perdón, adyacente a la pleura mediastínica, con unas bandas pleuroparenquimatosas. Y lógicamente se observan estas radiopacidades en los ilios y bases por, imagino, bien la historia clínica, que hay eh, algo quirúrgico, no sé si está con prótesis o no, pero en esta radiografía que se mencionaba que es prequirúrgica, se podría mencionar estos hallazgos. Uno, estas bandas que se ven pleuroparenquimatosas, unas bandas ilioapicales derechas, y esa imagen radiopaca con bordes bien definidos adyacente al mediastino. No veo algo de pérdida de volumen discretamente del lóbulo superior derecho, pero eh, no más la herida. Ok, si ella estaba programándose el retiro de las prótesis mamarias. Vamos a ver, con esta rayos X se le solicita una tomografía de tórax que se las comparto. Y bueno, Francisco, aquí está la tomografía de tórax de noviembre del 2020. Eh, sí, esta es una ventana de parénquima pulmonar y, bueno, podemos
visualizar estas, y justamente lo que observamos en la radiografía, la radiopacidad que se ve en el campo pulmonar derecho, en el lóbulo superior derecho, se ve mucho más definida en el segmento posterior. Eh, es una masa, diría yo, ya, porque tiene más de, no tengo exacto para poder medir, pero tiene más de 3 centímetros y se observan otras imágenes consolidativo en ambos campos pulmonares que predominan en los lóbulos superiores. Algo importante que se puede ver es un engrosamiento peribronquial. Si le damos una pasada más. Ok. Aquí, aquí te la coloco nuevamente. Si necesitas que pare, me avisas en algún momento. Eh, no, ahí se pueden ir viendo ya, incluso se ve este patrón reticular Ay, perdón. interlobular discreto y eh, llama la atención estos infiltrados de aspecto nodular. Fíjate, ahí se puede ver en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo y este más grande que compromete el segmento 2 derecho. Pero se asocia, según no se ve bien por el video, pero me parece que hay algo de patrón con atenuación en mosaico y un engrosamiento peribronquial asociado. No sé si hay tal vez una Uno, imagen dos, de tejido no. ventana mediastino, tal vez. Ok. Bueno, sí, ya lo que está describiendo Francisco, además un poquito de derrame pleural. Voy a pasar la siguiente para mostrar unas imágenes de mediastino para que vean que los neumonólogos también vemos el mediastino del paciente, la Digo, ventana mediastínica. Ok. acá puedes tú observar que existen adenomegalias, ¿no? Se ve en el espacio paratraqueal superior derecho, se ve en la región subcarinal y, y bueno, acá se ve mejor el derrame derecho. Eh, si son algunos signos, no sé si tienes imágenes de un poquito más abajo del mediastino, pero con estas imágenes irio, eh, irio apical derecha, múltiples imágenes consolidativas o nodulares, un patrón reticular, se asocia muy probablemente a enfermedad de la vía pequeña y con las adenomegalias mediastinales. Uno podría ir a investigar mucho más si es que hay exposición, podría pensarse por la simetría que tiene. Todavía no quisiera dar diagnósticos para no ir viendo el caso, pero empiezan a existir imágenes muy sugestivas para enfermedades que uno va a pensar. No sé si puedo Bueno. ir dando. Si puedes, o no sé si alguien quiere opinar, pues, porque las próximas láminas de esta paciente, el médico que la vio, le planteó de una vez, o sea, le plantearon la posibilidad de un tumor, esa fue lo que le dijeron, sea broncogénico, y la llevan a cirugía. Pero puedes darnos el diagnóstico porque ya la próxima lámina es la biopsia de esta paciente. Habría que, por la clínica, ¿no? No tiene una exposición, qué sé yo, para pensar en neumoconiosis, pero las imágenes podrían asociarse si es que hay exposición. Algo más que podríamos pensar también sería una sarcoidosis por las imágenes de adenomegalias, estas imágenes nodulares bilaterales, aunque no son tan simétricas, mucho más en los lóbulos superiores, con ¿cómo se llama? Todo esto una distribución linfática con el engrosamiento peribronquial, además de la probable enfermedad de la vía pequeña, aunque no hay imágenes en expiración. Y claro, no podría descartarse también, tal cual como el colega mencionó, un proceso neoformativo, ¿no? que debería estar pendiente. Y por el derrame también algo asociado al infeccioso, pero me quedaría con los dos primeros a descartar, ¿no? Tal vez una granulomatosis y, y a seguir con la clínica investigación. Bueno, muy bien, doctor Francisco. Esta paciente va para, para cirugía. eh,
tiene una función pulmonar normal, se le realizan biopsias de piel, da inflamación granulomatosa crónica de tipo tuberculoide sin necrosis en todas las muestras que se le hicieron. En el pulmón, el cepillado bronquial da un inflamatorio moderado con linfocitosis. El lavado bronquial muestra linfocitosis de 50% con 40% de macrófagos alveolares, pocos leucocitos, y la biopsia es compatible con una sarcoidosis, o sea, el diagnóstico es correcto. Entonces, esta paciente ya me llega con los resultados y con diagnóstico. En, venía recibiendo tratamiento, la vieron, eso se realizó la cirugía los primeros meses del año 2021. Se le inicia tratamiento con esteroides a una dosis de 10 miligramos mm, al día y se baja a 7,5 miligramos. Cuando ella llega a mi consulta, le ajusto tratamiento con esteroides a prednisona a 1 miligramo por kilogramo de peso. La paciente, para ella, la tos no era importante porque la tenía de larga data. Sin embargo, como le dije al interrogatorio, tenía tos, no refería a ningún otro síntoma. Se le ajusta la prednisona a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso durante 2 meses y luego se disminuye progresivamente hasta 0,5 miligramos, que se mantiene por 3 meses y después comenzamos a bajarla. Se mantiene 6 meses con dosis altas, es evaluada por cardiología, no hay signos de afectación cardíaca por la sarcoidosis. En agosto del 2021 se le realiza esta rayos X, esta tomografía de tórax. Y fíjate, Lérida, que se ve un poquito más de infiltrados, incrementan discretamente el tamaño. Eh, Me parece que está idéntica a la masa derecha. Y se ven las lesiones nodulares pequeñitas en los lóbulos inferiores. Y veo menos compromiso nodular en las bases comparado con el estudio previo, ¿no? Que permanece esa de aspecto consolidativo broncocéntrica del lado derecho, en el lóbulo inferior derecho. Menos engrosamiento peribronquial, pero hay menos imágenes nodulares en las bases, ¿no? Es, exactamente, y tengo, eh, la repito, o quieres que pase la próxima? La próxima está bien. Ok. Esta es la paciente en agosto del 2021. Fíjense cómo está la piel. Esto es la piel del rostro. En las lesiones que habían a nivel de cicatrices y en la espalda desaparecieron. La paciente niega tos, ya no presenta tos y vean que dice sin disnea. A pesar de que ella niega disnea la primera vez que viene a la consulta, pues se da cuenta que mejora. Dice, doctora, estoy mucho mejor porque realmente ahora sí puedo decir que no tengo cansancio. Había cosas que la cansaban, pero para ella era normal porque era su cotidianidad. Buena tolerancia a los ejercicios. Esta paciente le hacemos controles de capacidad de difusión, espirometrías funcionales y se mantiene más o menos estable con una obstrucción, un patrón obstructivo leve, con una capacidad vital, como la pueden ver, normal. El primer segundo discretamente disminuido y una relación BEF1, capacidad vital disminuida, capacidad de difusión normal, corregida con ventilación alveolar. Vemos cómo en el 2022 se mantiene. Para ella, una de las cosas, y lo que vimos es que funcionalmente estaba bien, se le realiza una caminata de 6 minutos y lo esperado para ella, de acuerdo al sexo y a edad y estatura, es 530 metros y ella camina 570 metros con una disnea basal en 0 y una disnea máxima según escala de Borde 1.
desde el minuto 1 hasta el minuto 6, o sea, prácticamente nada. Una saturación basal de 95% que disminuye a 89 en el minuto 5 y se recupera ya al minuto 6, ya tiene 90% de saturación de oxígeno. Esta paciente se mantiene bien, está asintomática, las lesiones en piel controladas, ecocardiograma normal, evaluación funcional renal y ocular pues sin alteraciones, y estas son las rayos X de tórax. Estoy colocando marzo 2022 y abril 2024. Si quieres algún comentario, Francisco, de las rayos X de Lo que habríamos comentado en la tomografía, se mantiene la lesión, este. es mejor visualizada en la proyección de perfil o lateral. Incluso parece un poquito el espesor o la longitud anteroposterior parece que disminuye, pero se mantiene algo de patrón reticular, pero no se ve más, no se ve una progresión, al menos del otro pulmón. Ok, bueno, esta paciente se trae a colación porque está bien, y en enero del 2025, en el primer trimestre del 2025, en su examen anual que se le hace, encontramos una hepatomegalia aislada. En ese momento, bueno, Francisco, no sé si describes la tomografía, perdón. Bueno, es un corte del axial del hemiabdomen superior con contraste, y lo que llama la atención solo en este corte es más bien una esplenomegalia. El hígado aparentemente se ve normal, los bordes regulares, incluso el lóbulo caudado se ve bien. No pensaría en nada, una hepatopatía crónica ni nada que esté produciendo eh, indirectamente esta esplenomegalia. Y bueno, vienen algunas cosas ya a la cabeza, ¿no? Con las imágenes de Ok. Sí, tórax. sí, no, realmente es esplenomegalia, no hepatomegalia. En ese momento se plantea evaluación por el hematólogo, porque bueno, es una esplenomegalia aislada, sin ninguna otra alteración, sin alteraciones hematológicas en el hemograma sanguíneo, eh, sus pruebas normales, y el hematólogo le hace pruebas, no consigue nada hematológico que explique esa esplenomegalia. Discutimos el caso y se decide, em, se plantea la necesidad de biopsiar ese vaso. Sin embargo, al final la discusión nos lleva a que en vez de realizar una biopsia, pues se hiciera una esplenectomía en la paciente, porque el vaso, realmente estoy mostrando una sola imagen, pero el vaso se palpaba casi a nivel de ombligo, un vaso muy, muy prominente que ella pensaba que era que estaba aumentando de peso y no lo notó antes. Esta paciente se le hace la biopsia y le hacemos una tomografía en febrero antes de llevarla a quirófano. Esta es. Mm. Ahora sí, la herida no hay duda, ¿no? Aunque el diagnóstico está, pero es mucho más visible tomográficamente estos signos de la sarcoidosis. Lo que me llama mucho la atención es que nuevamente incrementa el tamaño de la lesión del lóbulo inferior derecho, incrementa la reticulación intralobular, y uno empieza a tener algunos otros diagnósticos con esplenomegalia. Si bien se descartó ya un proceso neoformativo con la biopsia, eh, no sé si le biopsiaron un ganglio o las lesiones pulmonares, pero se descarta ya un linfoma, ¿no? Que es lo que principalmente uno tendría que pensar. No creo que estemos ante una, qué sé yo, una tuberculosis sobre todo el caso que hemos visto, pero habría que tener esta asociación, ¿no? Con todo lo que estamos dando. Así Claro, que, fíjate, una de las cosas que nos llamó la atención es que, por ejemplo, las lesiones de piel que se afectaron mucho cuando tenían la sarcoidosis activa, por llamarlo de alguna manera, permanecían normales. No había, de hecho, nada para
Ella estaba ya, tenía 2 años sin tratamiento con esteroides porque estaba asintomática. La biopsia del vaso, tenemos esto. La biopsia esplénica nos muestra inflamación crónica granulomatosa no necrotizante compatible con sarcoidosis, pero también hay depósitos de material eosinofílico amorfo sugestivo de amiloide. Discutimos el caso con el patólogo porque nos parecía como que hubiese amiloide. Tiene rojo Congo positivo, que es casi que el gol estándar para dar el diagnóstico de amiloide, y además la doctora lo revisa y dice, y hay dicroísmo con luz polarizada, o sea, se veía, no había dudas para el patólogo que en ese material estaba lo que veíamos, pues lamentándolo mucho, si alguien tiene ideas de patología, nos puede conversar, pero fíjense cómo se ven los granulomas. Y esta es la otra coloración que la patóloga me dice, tiene rojo Congo, y con la luz polarizada se ve el dicroísmo, que no me cabe duda que ahí hay sustancia amiloide. Si alguien quiere comentar de alguno de los presentes, las biopsias, lamentándolo mucho, no me pudo hacer la foto con la luz polarizada, pero pues da ese verde manzana característico. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? La parte de imagen ahora se empieza a un poco ya con esta biopsia y con diagnóstico de amiloidosis asociada. Si uno nuevamente recuerda las imágenes de la primera tomografía, existe arriba estas pseudo lesiones en masa, pero en las bases pulmonares tú ves nódulos, empiezas a ver nódulos y reticulaciones, ¿no? Si bien la sarcoidosis va mucho más ilioapical y su sitio podría ser en las partes medias, no quiere decir que no vaya a las bases, pero con todos estos depósitos de eosinófilo amorfo, pensando en una amiloidosis asociada, como se está viendo el caso, incluso hasta la última tomografía se ven nódulos, ¿no? Que podrían asociarse también a una secundaria de amiloidosis. Un caso muy interesante, ¿no? Porque están las dos enfermedades probablemente presentándose en el parénquima pulmonar. Sí. En esta última tomografía que no coloqué la ventana mediastínica, pero no se ven los ganglios como se veían en la primera tomografía, había menos ganglios. De hecho, no había variación en lo que respectaba a los ganglios del mediastino. Bueno, este caso viene a colación porque no es frecuente. La sarcoidosis es una enfermedad poco frecuente, pero la amiloidosis es aún menos frecuente y la conjunción de las dos enfermedades, pues, es menos común. Pero fíjense, esta paciente, entre los estudios que le hicimos, se le hicieron las cadenas livianas kappa y lambda en suero, que fueron negativas. Los valores fueron siempre normales, no para la edad y, y el sexo de la paciente, los valores de referencia, los resultados estaban dentro de los rangos de referencia. Una función renal normal, proteinuria normal, se le hizo un pro-BNP por la afectación tanto de la sarcoidosis como sobre todo la amiloidosis, que nos dicen que el pro-BNP es uno de los mejores marcadores para evaluar compromiso miocárdico y está dentro de lo normal con un eco que estaba normal. Entonces, esta es la razón por la que traemos al caso el diagnóstico de sarcoidosis extrapulmonar este, está presente en esta paciente y está confirmado tanto, ella me sacó después una biopsia que se había realizado porque le había visto un dermatólogo y le habían hecho biopsias de piel que decían que eran sugestivas de depósito de amiloide, pero había otra biopsia que decía que tenía granuloma de sarcoidosis. En el vaso, sarcoidosis más depósito de material sugestivo de amiloide y en la piel. Esta es una enfermedad poco común. La amiloidosis localizada es mucho más rara, que llama la atención porque tiene las cadenas ligeras normales y solo entre el 7 y el 12% de las personas con amiloidosis presentan la forma localizada. En la sistémica, la producción de la sustancia amiloide ocurre en un sitio y se deposita en sitios distantes. Y en la amiloidosis localizada,
la producción y el depósito de la sustancia amiloide ocurre en el mismo sitio. En esta paciente, las cadenas ligeras con rasgos de referencia, de manera que si hay alguien que quiera hacer algún comentario, pues tiene el micrófono. Yo me permití, fíjense, esto que estamos viendo aquí, una publicación del 2020, la prevalencia y la incidencia de la sarcoidosis. Fíjense, los azul más oscuro es de 100 a 200, creo que por cada 100.000 habitantes, y la incidencia es de 5 a 15. Los que están en gris, que somos todos nosotros, toda Latinoamérica, parte de África, Europa. Fíjense cómo no hay valores recogidos sobre la incidencia y la prevalencia de la sarcoidosis. Y otra lámina que les quería compartir ya para finalizar con este caso es que hay más de 15 casos de tipos de amiloidosis sistémica. La localizada es rara, pero los depósitos de amiloides son histológicamente similares. No hay manera de distinguir una de la otra solamente por la histología. Puede ser adquirida o hereditaria, y los estudios de imágenes son fundamentales para evaluar tanto pulmón como corazón, que son órganos afectados por la amiloidosis. Tenemos que existe la amiloidosis de cadenas ligeras entre las muchas que hay, y la amiloidosis por, tiene un nombre tan difícil, por eh, tiretina, ese es el nombre, tiretina. Y puede ser adquirida o salvaje, que es el modo salvaje, o la hereditaria. La hereditaria, no sé si es el caso de esta paciente, no tiene ninguna asociación, puede no tener antecedentes familiares de amiloidosis, hasta un 50% no hay antecedentes familiares, y una de las cosas, transtiretina, perdón, es el nombre, amiloidosis por transtiretina, que en los sitios donde hay más amiloidosis hereditaria es Brasil, Portugal, Suecia, España y Japón. Esta paciente es procedente de Portugal. No sé si este es el caso de mi paciente. Y con esto finalizamos. Gracias a la doctora Linda Bello, al doctor Francisco Faicán por el apoyo eh, eh, con la radiología. Gracias, Lérida. Excelente la presentación. Caso rarísimo, pero está muy bueno porque ya sarcoidosis en sí es relativamente, como vos lo mostraste, infrecuente. Por lo menos acá en Estados Unidos hay reportes de mucho más frecuencia, ¿no? Pero bueno, me encanta ver las imágenes y con esta complicación rara, difícil, ¿no? Y hay que tener un diálogo ahí con el hematólogo para definir bien el tratamiento. Pero me encanta que presente estos casos desafiantes para seguir viendo imágenes raras y aprender. Así que muchas gracias por presentarlo, Lerida. Vamos a darle pie también ahora al doctor Ali García Calvet para que presente el siguiente caso y Vale, vemos, vamos adelante. creo que estoy listo. ¿Se ve la imagen? Si podés maximizarlo, mejor. Sí, exacto. ¿Ahora? Sí. Sí. Vale, entonces inicio. Bueno, gracias a todos por la participación y por la invitación. El siguiente caso que traigo a continuación es un paciente de identificación JIB, un masculino de 39 años de edad, de historia 17-6593 y fue evaluado en febrero del 2025. Paciente masculino de 39 años de edad, natural del estado Zulia y procedente de la localidad, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con valsartán y clortalidona de 12.5 miligramos, orden diaria, que está en planificación para realizarse una intervención por el servicio de traumatología por una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En la valoración preanestésica es remitido a la consulta por neumonología por referir síntomas virales. En el momento del interrogatorio,
se descarta de que sea algo viral, sino que el paciente ya venía desde hace más de un año con síntomas de disnea grado 2 y en algunas oportunidades disnea grado 3, sobre todo cuando estaba practicando actividad deportiva tipo pádel y actividad deportiva en el gimnasio. Razón por la cual acude a la consulta el 11 de febrero del 2025. Entre los antecedentes personales, la hipertensión, como lo describí en la enfermedad actual, niega diabetes, alergia a medicamentos, patología tiroidea. De los quirúrgicos tiene tonsilectomía, una cirugía funcional nasal y apendicectomía. En los antecedentes familiares, madre viva con antecedentes de CA de mama, su padre fallecido hace 20 años por CA de pulmón, hermanos, una hermana viva, hijos niega. En los psicobiológicos, tabaquismo en la juventud a la edad de 18 años aproximadamente durante 2 años. Él me refirió que fue ocasional. En la ocupación de profesión es contador público y trabaja en una industria petroquímica con exposición a gases durante 11 años. Y OH ocasional. En el examen funcional niega pérdida de peso, niega hiporexia, niega síntomas gástricos y refiere, como lo había descrito, disnea grado 2, en algunas oportunidades grado 3. Hábito intestinal diario, niega fiebre, niega artralgia, desaturaciones al realizar actividad deportiva. Me hizo el comentario que en una de las prácticas de pádel se desmayó y le midieron la saturación y los signos vitales y lo que me refiero, doctor, lo que me recuerdo es que tenía 70 de saturación. Tos seca ocasional y debilidad muscular generalizada ocasional también. En el examen físico de ese día, su tensión arterial dentro de límites normales, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria de 15, la saturación de 96 en reposo, peso de 94, talla 1,78 centímetros. Y en la saturación post actividad física de bajo impacto, lo mandé a subir en 2 oportunidades las escaleras, medí la saturación y evidencié que tenía 81 de saturación con una frecuencia cardíaca de 120 y frecuencia respiratoria de 26. Sin embargo, al examen físico, piel sin lesiones aparentes, mucosa oral húmeda sin lesiones, en otorrino hipertrofia de cornetes bilateral, el tórax simétrico normoexpansible, los ruidos respiratorios presentes en ambos emitoras sin ningún agregado, cardiovascular apes no visible, palpable en el quinto espacio intercostal con línea media clavicular, extremidades simétricas, eutróficas, sin edema ni varices, neurológico consciente, orientado en 3 planos, fuerza muscular conservada. Aquí tengo unas imágenes del paciente. Es un paciente alto, ahorita está un poquito con sobrepeso, pero dentro de los límites normales. En las manos, a pesar de que no evidencié mayor afectación, sí le tomé fotos para traerlas y la pudiéramos observar. En sus estudios de laboratorio, una hemoglobina de 15,5, hematocrito de 47, los glóbulos blancos en 6.900, los neutrófilos en 70, linfocitos de 18 y plaquetas en 314.000, con una velocidad una velocidad de segmentación globular de 3. Glicemia de 100, el BUN 17, TGO y TGP dentro de los parámetros normales y un LDH en 455. Bueno, aquí sí le doy el pase al doctor Faikán. Vamos a dar la serie radiográfica. Afortunadamente, dentro de la evaluación ocupacional, ellos le hicieron, tenía una radiografía del 2021, 2022, 24 y 25. Y ahí podemos apreciar justamente los cambios radiográficos. Cuando justamente me llega la consulta es en el 2025. Su pase es doctor Faikán. Gracias, doctor Ali. Bien, todos vemos que no se ven hallazgos prácticamente patológicos en esta radiografía posterior de tórax. Se puede visualizar la silueta cardíaca y mediastino sin alteraciones, algo de discreto engrosamiento mediastinal o ensanchamiento superior derecho, pero hace referencia a la vena cava, pero en sí no hay una lesión parenquimatosa que pueda visualizarse por
por la tomografía. No hay pérdida de volumen, los ángulos costofrénicos y caliofrénicos se encuentran libres, el diafragma es íntegro, entonces mirando acá en la pantalla no se ve algo que llame la atención, ¿no? Sí, así es. Claro, Ahora, la radiografía del 2022, sí, bueno, y cambia, ¿no? Acá se ve interesante, habría que ver si esto netamente está con la distancia adecuada. Hay un poquito de penetración de los rayos X, no es la misma técnica anterior, pero si se fijan no hay una idéntica expansibilidad pulmonar como la radiografía previa. así Probablemente es. el índice cardiotorácico esté en el límite, pero habría que ver exactamente la inspiración y la técnica que se hizo, pero es lo que se puede observar. Ok, voy ahora con la del 2024. Y, o sea, igual acá se ve mucho mejor ya la silueta cardíaca, se ve que tiene un índice cardiotorácico adecuado, y algo que llama la atención con los cambios de imagen que se ve en la pantalla ahora, es si son reales o no, algo de una fina reticulación, Así algo es. de Se vacío. aprecian las reticulaciones a nivel de tercio medio y tercio inferior bivasal. Eso es, sí, ahora sí. Ajá. Y la del 2025 es la que sigue ahorita. Voy acá. Esta es la de febrero del 2025. Pero si se mantiene esta reticulación iliobasal bilateral, existe disminución de la expansibilidad pulmonar. En esta la silueta cardíaca, si tenemos la capacidad de medir, va a estar incrementada, un incremento, acentuamiento del segundo arco del contorno mediastínico izquierdo, que hace referencia a la orejuela de la aurícula izquierda, de la pulmonar, así como de la cava superior, pero se puede observar estos cambios, ¿no? Y lo que más llamativo al momento de que vi la imagen fue la disminución de volumen pulmonar bilateral. Fue lo más franco y a su vez la elevación del hemidiafragma derecho. Ok, continúo acá y en la consulta realizo la ecografía torácica y aprecio la imagen de líneas B en algunas zonas, líneas B separadas, en otras zonas, como en las zonas anteroinferiores, líneas B confluentes, lo que me habla de un síndrome alveolo intersticial. Esta es la zona anterior y una línea pleural de 1,7 milímetros en el lado derecho y 1,6 milímetros en el lado izquierdo. Progreso ahora ya va, en la zona posterior inferior del lado derecho y del lado izquierdo igualmente encuentro líneas B. Lo que ya esto me habla de que tenemos una enfermedad pulmonar intersticial en este paciente. Voy ahora, no sé si se está proyectando en la imagen de los videos. Sí. Sí, chévere. Ok, ok. Con esta evaluación planteo enfermedad pulmonar intersticial difusa, insuficiencia respiratoria leve post-ejercicio, hipertensión arterial sistémica, rinosinusopatía obstructiva crónica y la lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha, que era el motivo por el cual el anestesiólogo lo remite por la valoración preanestésica. Realizamos el plan de trabajo, tomografía de tórax en fase de inspiración y expiración, ecocardiograma transtorácico con medición de la presión sistólica de la arteria pulmonar, test de caminata de 6 minutos, función pulmonar, el perfil inmunorreumatológico y gasometría arterial. Nuevamente ahora voy acá con el doctor Francisco para la descripción de la tomografía en fase de inspiración. Yo tengo una pregunta, ¿el trabajo de exposición es actual o ya dejó de...? Ya dejó, ya dejó. Ahorita está más hacia la parte administrativa. Está la parte administrativa. Pero la abandonó tiene más de 4 o 5 años sin esa exposición. Perfecto, ahí se ve mejor. Eh, Se ve un patrón con atenuación en mosaico en los lóbulos superiores, empieza a haber algo de reticulación en el segmento anterior del lóbulo superior derecho.
Eh, Vamos a seguir bajando más patrón con atenuación en mosaico y empiezan a aparecer imágenes lineales, ¿sí? Como bandas atelectásicas o pleuroparenquimatosas, justamente donde está el puntero, y abajo como que tienden a consolidar, ¿no? Así Eh, es. sí, yo diría que con todos los antecedentes, ¿no? Ya estamos ante un EPID, pero en este caso, mirando lo anterior, algo celular. Esta sería la expiración, ¿verdad? Voy a colocar la otra imagen que voy. Corte coronal, después viene el sagital y después viene el mediastinal y la fase de expiración. Si quiere paso a la fase de expiración de una vez. Sí, muchas gracias. Voy, ya va. Esta aquí, esta, esta aquí, esta Esto aquí. se quedó Y puesto. esta es la fase de expiración. Bien. Y, y bueno, parece que no expiró. Siempre lo que digo, no, hay que estar pendiente en el tomógrafo con el licenciado, porque probablemente sí se la describe como expiratoria esta fase, pero los cambios en la tráquea me hacen pensar de que no hay una expiración eh, marcada, digamos así. La tráquea tiene su morfología normal, por lo general adopta la porción membranosa posterior hace una convexidad hacia anterior de la luz de la tráquea, pero algo Ok, expiró, sí, porque ahí se ve mucho atrapamiento aéreo, que esto condicionaría netamente a enfermedad de la vía aérea pequeña. Y me llama la atención ahí en el ilio, me parece que hay algo de un neumo, no sé si es por lo que estoy mirando la- el video. Eh, yo le voy a decir dónde para poner la pausa. Por ahí justo donde está se pasó. ya va. Que voy aquí. Ujú. Eh, Ah, Estoy en el hilio izquierdo, es donde me parece que hay algo muy ya laminar. va. Que Vamos la a- detuve yo aviso. aquí. Ahí, justo ahí hay como una Ahí. zona pequeñita. Esa sigamos mirando hacia abajo, o es netamente pulmón nada más, por el video. Y eso me llama la atención a mí, sí. Eso es algo de neumo, chiquitito. eh, Ya y va. Que sí, se me saltó. Perdón. ajá. Entonces, yo con esto, ¿no? En la parte radiológica, hablaríamos ya o sea, es muy interesante porque hay antecedentes de sinusitis, me parece. Es un Sí. paciente joven, presenta disnea. Creo que ya no hay exposición actualmente. Y encasillaría todo esto en un patrón celular con zonas, estas bandas, tendría que pensar si son o no unos focos de neumonía en organización pequeñitos, pero sí esa zona laminar de neumo que se ve ahí en el vídeo llama mucho la atención, ¿no? Pensaría yo, Ok. no sé si seguimos el caso o la parte radiológica, por lo menos. Voy a continuar para después dar la parte de discusión. El ecocardiograma transtorácico, cavidades cardíacas sin trombo ni masa, función sistólica del ventrículo izquierdo sin trastornos regionales del ventrículo izquierdo, fracción de eyección del 64%, ventrículo derecho dilatado leve, no hipertrófico, con función sistólica conservada, sin signos ecocardiográficos para hipertensión pulmonar y pericardio sin alteraciones. Tenemos ahora la función pulmonar, en donde tenemos una capacidad vital forzada disminuida con un 63%, un BEF1 de aproximadamente 71 y la relación estaba normal. Vamos ahora a los volúmenes pulmonares con una capacidad pulmonar total aumentada de 125, el volumen reserva de 276 y la relación de RD con TLC en 220.
y una difusión que estaba en 64 que corregía con volumen alveolar. La concluimos como perturbación de la ventilación restrictiva moderada sin respuesta al uso del broncodilatador. Volúmenes pulmonares estaban aumentados por el atrapamiento aéreo y la debilidad muscular margino, y DLCO disminuida de forma leve que corrige con volumen alveolar. Un test de caminata de 6 minutos donde el paciente realiza 438 metros y solamente al minuto 3, el minuto 5, perdón, de la caminata desaturó a 92%. Tenemos el perfil inmunorreumatológico donde el primer hallazgo es un patrón nuclear AC4 positivo, y también tenemos una descripción o un hallazgo que dice perfil miopatía autoinmunoinflamatoria screening 20 positivo. Los demás valores estaban con una velocidad que estaba normal. Se había realizado también una serología para hongos, a pesar de que no había exposición del paciente de ningún viaje para sospechar de una micosis. Se lo solicité porque nosotros en Venezuela somos zona endémica de micosis. Y PCR estaba en 0. En los otros estudios de laboratorio, como la gasometría arterial, el pH en 7,43, la PCO2 en 29, PO2 en 95, un bicarbonato en 21,4 y saturación de 97%, modo ventilatorio, aire ambiente. En vista que este resultado del perfil salió perfil de miopatías autoinmunes positivo, aumenta el espectro y solicito las enzimas musculares para ver si había alguna alteración. CK está normal, CKMB está normal también, y solicito los niveles de aldolasa que también se encuentran normales. Entonces hago esta pregunta de inicio tratamiento o sigo estudiando el paciente. Esto creo que es parte también de la evaluación, autoevaluación como médico, de seguimos el paciente estudiándolo o iniciamos el tratamiento. ¿Por qué? Porque quedan todavía muchas preguntas. El perfil reumatológico, a pesar de que me dijo del perfil mioespecífico, todavía no me había salido expandido, sino que me hicieron esa acolación de que estaba positivo. Entonces se decidió iniciar el tratamiento con micofenolato y con prednisona, y se remite el paciente al servicio, a la especialidad de neurología y a la especialidad de reumatología. Siempre discutir el caso con el comité multidisciplinario. Por el trabajo del paciente, él fue en primera instancia al neurólogo para la evaluación, y posteriormente no ha terminado la cita o no ha cuadrado la cita con el reumatólogo. El paciente tiene su trabajo principal es viajar dentro del país y no tiene horarios o días específicos para estar en Caracas. El neurólogo, aparte de su evaluación, que es el estudio que quiero hacerle mención, realiza la electromiografía y evidencia una miopatía sin presencia de denervación activa. Posterior a esto, el resultado del perfil específico fue expandido, y obtenemos el resultado de un RO52 positivo alto. Entonces, para hacer una correlación clínico-paraclínica e imagenológica, tenemos un paciente que debuta con una enfermedad pulmonar, paciente masculino que debuta con una enfermedad pulmonar intersticial, con un patrón celular, con un NINE no fibrótica, con áreas de neumonía en organización, una función pulmonar con una espirometría restrictiva moderada, los volúmenes estaban aumentados, DLCO disminuida leve que corregía con volumen alveolar. Su clínica fue disnea, grado 2, como lo había descrito, con debilidad muscular generalizada, que el paciente realiza sus actividades normales. O sea, no hay limitación para la actividad física o para la actividad deportiva, solamente que la limitación fue respiratoria. Un patrón nuclear 1,160 AC4, un perfil mioespecífico con un RO52 positivo alto y una electromiografía con miopatía sin presencia de denervación activa. Por eso planteamos una enfermedad pulmonar intersticial difusa con un patrón tomográfico de NINE no fibrótico más neumonía en neuronización, secundaria miopatía inflamatoria autoinmune, probable síndrome antisintetasa.
con hipertensión arterial sistémica y rinosinusopatía obstructiva. Ahora sí viene la discusión con todos los colegas. Le doy el pase a la doctora Linda. Creo que está Esther. Corrígeme por acá. A ver, sí, no, el doctor Richard. A ver. Aquí, aquí estoy. Ya va. Sí, linda está. No sé si me Ah, ok. escuchan. Sí, Linda, sí te escuchamos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias Bueno, por primero acompañarnos. gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, para recordar que estamos ante un paciente masculino de 39 años que le estaban planteando una neumonía intersticial no específica, ¿ok? Y un patrón de miopatía en la electromiografía. Eh, Se pudiera clasificar este paciente como una miopatía inflamatoria, o sea, sin subclasificarlo hacia el tipo, porque según los criterios de Bohan y Peter, vemos que clasifica para una miopatía inflamatoria probable, ya que nos faltaría el hallazgo de la biopsia muscular. Sin embargo, todavía le faltan cosas, ¿no? Para clasificarlo como un síndrome antisintetasa, las manos de mecánico, el Raynaud, la presencia de artritis. Bueno, sin embargo, ha sido manejado de manera excelente por su persona, doctor. El paciente hay que seguirlo mientras se sigue estudiando y que tratarlo. Tengo entendido que está con micofenolato y pudiéramos irlo evaluando en el tiempo. Se sabe que según la corte, estos pacientes van a presentar, según la corte, hay estudios africanos, estudios europeos de poblaciones con miopatías que tienen de un 40 hasta un 60% de la afección pulmonar en dependencia de cuál sea dermatomiositis, polimiositis, inclusive la miopatía por cuerpos de inclusión y hasta el síndrome antisintetasa, pero bueno, yo lo dejaría abierto como una miopatía inflamatoria para seguirlo estudiando, puesto que Ok, no tiene todas las cosas para clasificarlo como una antisintetasa. Sin embargo, el tratamiento pues, está acertado y habría que evaluar la viabilidad pues posteriormente de una biopsia muscular, porque está, aunque está, aparte de que está entre los criterios, ampliar ese diagnóstico. Y bueno, existe también un subtipo de dermatomicitis que es cinedermatomicitis, que no tiene rayos de Gotro, no tiene pápula, solamente debilidad muscular. Y bueno, ha predominado la parte pulmonar, lo sí, cual ese fue su debut. conlleva peor pronóstico, sí. Lo que nos habla de un buen pronóstico con él, aparte de que el abordaje diagnóstico y el tratamiento ha sido acertado y ha sido oportuno, es que no tiene presencia de anticuerpos antisintetasa. Ali, Ese es el aporte que le podría hacer. Ok, tiene creo que por allí está el doctor Richard. Sí, ¿me escuchan? Sí, Richard, sí te escuchamos. Ok. Fíjense, yo creo que este paciente cuando lo conocí, si bien es cierto que ya venía recibiendo inmunosupresión, uno de los puntos importantes a considerar en la historia clínica, como lo hemos escuchado, es el debut de unos síntomas respiratorios predominantes. Por lo tanto, la actividad de miopatía clásica en este paciente no ha sido uno de los hallazgos clínicos más significativos. De hecho, él refería una debilidad generalizada, pero cuando uno hace una evaluación de la historia, en donde intenta buscar hallazgos clásicos como por ejemplo debilidad proximal, alteración o debilidad de los músculos cervical, debilidad de la cintura escapular o debilidad de la cintura pélvica, siempre han sido negados. Entonces, en un paciente que tiene una presentación respiratoria como síntoma clásico durante toda la enfermedad, con síntomas miopáticos poco comunes o poco clásicos, además que tenemos enzimas musculares antes del tratamiento inmunosupresor que han estado, digamos que normales, incluso niveles de aldolasa que también se encontraban normales,
nos hace plantear muchas cosas y quizás hacer diagnósticos diferenciales y descartar algunas otras. Igual ante la sospecha, porque ya se tenía una batería inmunológica específica contra músculo, como lo dijo Ali, el RO52. Entonces, bueno, seguimos insistiendo en tratar de demostrar alteración miopática. En la electromiografía, los hallazgos son bien significativos y además también nos ayudan a establecer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, una de las alternativas o una de las etapas del estudio electrofisiológico involucra la evaluación del músculo con aguja. Y allí, bueno, observamos en primer lugar, cuando uno introduce la aguja, uno evalúa si primero, si la actividad de inserción está aumentada, que en este paciente no lo estaba, y en segundo lugar, si había actividad de denervación, es decir, actividad muscular espontánea. La actividad muscular espontánea para nosotros tiene mucha traducción en primer lugar porque habla de inflamación, habla de irritabilidad de la fibra muscular y en este paciente no estaba. La pregunta quizás válida en este caso es, ¿realmente esa fibra muscular o no había actividad espontánea porque ya estaba recibiendo inmunosupresión? Efectivamente, uno puede ver que las fibrilaciones, las ondas agudas positivas pueden estar ausentes en pacientes que reciben inmunosupresión. Pero también habla de la poca actividad inflamatoria muscular que desde etapas iniciales, si hacemos la correlación con las enzimas musculares, han estado normales. Ahora, cuando evaluamos actividad muscular, observamos que sí había los potenciales de acción de unidad motora eran polifásicos, de breve duración, con un reclutamiento prematuro, lo que habla que sí hay un compromiso de la fibra muscular. Entonces, quizás si evaluamos todo esto en retrospectiva, observamos un paciente que tiene un compromiso miopático, pero en donde la carga inflamatoria ha sido quizás de una expresión leve o en este momento de la enfermedad no está tan activo. Y sobre todo porque, por ejemplo, la doctora Bello hacía referencia a que, si bien es cierto, esto es una miopatía y quizás había que hacer diagnósticos diferenciales con polimiositis o dermatomiositis, la polimiositis y la dermatomiositis son enfermedades que inflaman la fibra muscular de una manera bien significativa y que de primera mano en la electromiografía nosotros vemos que esa actividad de denervación es muy acentuada, es decir, las ondas positivas de las que le hablaba y la fibrilación es muy marcado. Y obviamente hay una correlación, relativa correlación con las enzimas musculares. Es verdad que existen presentaciones de polimiositis y dermatomiositis con enzimas musculares normales, pero no es el grueso. Y además, la clínica, como siempre somos médicos clínicos, y la clínica debe prevalecer, por lo general, los pacientes con polimiositis y dermatomiositis cursa con un cuadro clínico de patrón muscular bien claro, es decir, debilidad proximal, debilidad de cintura escapular, a veces algunos pacientes pueden tener disfagia, no siempre, pero sí la clínica debe prevalecer, sobre todo allí viene el diagnóstico claro. Con respecto a la indicación de una biopsia, como una opinión muy personal, en este momento de la enfermedad, quizás hacerle una biopsia no nos va a aportar muchos hallazgos porque recordemos que hay una correlación entre las enzimas musculares que han estado normales y además una electromiografía por aguja que me dice que no hay actividad denervativa en este momento. Por lo tanto, Así es. la biopsia va a salir normal en la mayoría de los casos o pudiese establecer mayores complicaciones en el diagnóstico, estableciendo algunas otras cosas. Por lo tanto, en un paciente con una presentación pulmonar, el EPID, en este caso, más una miopatía de presentación no clásica, yo plantearía como un síndrome antisintetasa como una posibilidad mayor frente a dermatomiositis y polimiositis y otras miopatías inflamatorias. Vale, muchísimas gracias, Richard, por tu aporte. Gracias, Linda. Y para ya cerrar, aquí les muestro la espirometría 4 meses posterior al tratamiento con micofenolato y con prednisona.
teníamos una capacidad vital aproximadamente de 3 litros 350 y ahorita el paciente tiene una capacidad vital de 4 litros 940. Entonces, hubo respuesta y hubo mejoría desde el punto de vista de la función pulmonar y a pesar de que no la pude traer, en el eco pulmonar control hay mejoría de las imágenes intersticiales. Y gracias a todos por su participación y colaboración. Estas son las imágenes de nuestro Congreso de Sobetoras en esta última presentación del 2025. Quedo pendiente de las dudas o de las preguntas. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, doctora Lérida, Ali. Tenemos un minuto para, en honor al tiempo, porque realmente estaban tan buenos y tan completos los dos casos de Venezuela que el tiempo se fue volando. Si alguien tiene una pregunta, en el chat no vemos ninguna hasta el momento, o algún comentario, sí tenemos un minuto para esta. Y si no, pues la verdad que agradecerles a todos su presencia, su sintonía, decirles que llegamos a un tope de 111 presentes, Venezuela duro, y con 2 casos súper poderosos, y nos quedamos con 100 para despedirnos, o sea que siempre se mantuvo, siempre atentos, creo que no era para menos con todo lo que nos mostraron y aprendimos. Me gustó mucho la intervención de neurología en este último caso, me encantó la visión que nos aportó sistémica al mismo, clínicamente hablando, ¿no? Y de verdad que sí. Si no hay ninguna pregunta, en honor al tiempo y a todos nosotros, agradecerles a todos los profesores siempre, agradecerles en nombre del Departamento de Enfermedades Pulmonares Intersticiales, agradecerles también a todos los presentes y decirles que nos vemos en septiembre, que vamos a conmemorar el mes de la fibrosis. Vienen cosas muy chulas para ese webinar que estamos preparando con mucho cariño, pero sobre todo con mucho tema de actualización. Muchas gracias. Vale, Pasen feliz buena noche. noche. Gracias Feliz a noche. todos.